Hubo un atentado contra el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio. Es todo lo que sabemos hasta el momento. Las caras de los comunicadores más importantes del país informando al mundo sobre esto, aquellos que tenían la confianza de miles de personas, pues en ese momento quedaron como unos mentirosos. El hecho de que lo atraparan es porque él se dejó atrapar. Sabe qué cosa pasó detrás de bambalinas. Sí. Que todo esto que estaba pasando, donde todos estaban volteando a ver, era algo muy conveniente para el gobierno. Y era algo muy conveniente para la televisora también, porque tendría la primera nota. Estas cortinas de humo y muchas más que existen no están hechas para que te las creas. Están hechas para que opines. Y es por eso que estas cortinas de humo no son teorías políticas conspirativas. O sea, son realmente cosas que han pasado y se han terminado confirmando con los años. A mí me parece esa noticia, güey, tan alarmante así, güey. Y lo peor es que aceptamos todos esta cuestión. Lo peor es que no fue la última vez que intentaron hacer eso, No, güey. ni la primera. ¿Qué onda, Minor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro capítulo más contigo, en otro iceberg más. Otro iceberg más, otro iceberg nacional mexicano. Sí, hoy traemos un tema muy interesante que la verdad nos los han pedido bastante a lo largo del tiempo de este podcast. Hemos hablado de muchas situaciones que han pasado en nuestro país, en México. Cosas terribles, desde casos inexplicables, de misterios, también de crímenes. Pero en esta ocasión traemos algo que mezcla un poco de todo. Sí, y desgraciadamente es algo que no se nos hizo muy difícil encontrar casos, ¿eh? Así es. Para esto, desgraciadamente. Porque hay muchísimos. Parece que México se ha vuelto uno de los principales actores de este fenómeno, que son las cortinas de humo. Las cortinas de humo, yo creo que es un arte que México ha sabido pulir muy bien a lo largo de las décadas y a lo largo de varias administraciones de gobierno, porque al final de cuentas México pertenece a dos cadenas muy grandes de televisión que, bueno, controlan básicamente todos los medios y estas dos empresas antes nada más era una. Entonces esto hace todo muchísimo más fácil para que se haga todo esto de la cortina de humo. Así es. Como le dicen. Pues. Bueno, y en esta ocasión pues vamos a abordar algunos de los casos más importantes que han pasado, sumado a otros que tal vez sí no conozcan, porque pues el tema de las cortinas de humo es que la gente no lo sepa. Exacto. Pero pues yo no sé si muy buenos o muy malos somos en México, pero la mayoría de cortinas de humo, bueno, la gente se terminan dando a conocer, pero ya lo irán viendo y se darán cuenta que aunque pasan los años, seguimos cayendo en estas cosas. Seguimos cayendo. Pero bueno, los invitamos a que si son nuevos o nuevas, se queden hasta el final de este iceberg, porque bueno, esto es un formato que tenemos poco tiempo implementando. Y a manera como tal de un iceberg vamos a ir abordando, bajando de nivel, cada tema y cada caso que vamos a tocar en tema de las cortinas de humo. Así que bueno, los invitamos a que se suscriban, que se queden hasta el final de este episodio, que nos sigan en todas las redes sociales como Emisiones Podcast, y a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram, y al buen Mike y Mike es atrás en los controles como MyGal99 en Instagram, y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Y solamente quisiera yo decir una cosita nada más para entrar al iceberg. Sabemos que la historia de nuestro país es complicada y compleja. A lo mejor va a haber algunos niveles de este iceberg que puedan tocar algunos temas sensibles con respecto a lo que es la política de nuestro país. Quiero que quede claro nada más que ni Minor, ni yo, ni Mike compartimos ninguna afinidad política, ningún partido, de nada, O sea, realmente las cosas que vamos a decir aquí son de México y no son ni de tal, ni de tal, ni de tal. Así es. ¿Okay? Esto no se va por colores, sino por hechos. Así es. Pero bueno, vamos con el nivel 1 de este iceberg. Bueno, hay que recordar que las cortinas de humo
han pasado durante décadas en nuestro país, por Ujú. lo cual vamos a remontarnos a una época en la que nosotros apenas tal vez íbamos existiendo en este mundo. Estoy hablando hace ya bastante tiempo, en 1994, pasó una de las cortinas de humo más conocidas en nuestro país, y he referenciado a algo que se liga mucho con este canal, porque nosotros ya saben que abordamos misterio, paranormal, Ujú. etcétera. Y es que en aquellos años se empezó a hablar de una criatura mítica que conformaría parte Uy. de nuestro folclore como México, e incluso como Latinoamérica, me atrevería a decir, porque esto también viene de otras partes del sur de Latinoamérica. Y sí, estoy hablando del fenómeno del chupacabras. El chupacabras es uno de mis temas favoritos. Pero que, fíjate, curiosamente nunca lo hemos traído porque Bueno, está tan asociado a una cortina de humo. está que- muy ligado con temas sumamente políticos, sumamente, pues digamos que de un tipo de boicot por ahí que Ajá. sucedió. Pero bueno, les cuento cómo estuvo todo el tema, El y nos vamos también a chupacabras. los hechos de realmente qué pasó con este mítico críptido mexicano. Ujú. Bueno, en 1994 México vivía uno de los periodos más caóticos, se dice, de la historia, pues digamos que reciente, podríamos decir, porque en aquellos años ya la política se manejaba muy similar a cómo se maneja hoy en día. El 1 de enero el mundo amaneció con un alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Ujú. Chiapas, Ujú. que puso sobre la mesa el abandono del México indígena. En marzo ocurrió el desvivimiento de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del partido del PRI, ¿no? Ujú. Poco después también desvivieron a José Francisco Ruiz, secretario general del partido, y también en aquel entonces algo que estaba, yo creo que más latente que todas estas noticias que fueron devastadoras para aquel momento del país, era la economía. Cómo tambaleaba en aquellos años. El peso mexicano se devaluó drásticamente por aquella época. Los bancos empezaron a quebrar, la gente empezaba a perder negocios, pues incluso sus fortunas, todo aquello que habían construido durante décadas a nivel familiar, se estaba perdiendo en aquel tiempo del país. Y bueno, pasa que en 1995 los noticieros comenzaron a reportar sucesos bastante extraños en diversas partes del norte de nuestro país. Y sí, estoy hablando de lugares como donde vivimos nosotros, aquí en Sí. Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa. Empezaron a aparecer cosas bastante extrañas. Ujú. Cabras desvividas, pero de una manera completamente bizarra, porque estamos hablando de cabras que aparecían desvividas, pero sin sangre, Ujú. con 2 o 3 perforaciones en el cuello, cosa que pues era bastante extraño, ¿no? Porque ¿qué animal realmente podría hacer esto? Y no solamente con cabras, sino también con borregos, también con vacas. ¿Qué podría estar pasando en este lugar? Y nos recordará mucho a este tema de las mutilaciones de ganado que pasaron en Estados Unidos décadas atrás. Décadas y también por ahí, ¿eh? También por En ahí los crop circles, todo estaba pasando en esas fechas. algo estaba pasando, pero en México era curiosamente este tema lo que despertó a los noticieros a hablar de algo que estaba conectado a una criatura en concreto. Una criatura que la describen como una criatura humanoide, pequeña, con espinas en la espalda, Ujú. ojos brillantes y movimientos que desafían totalmente a cualquier animal conocido. O sea, no Ujú, existía nada similar. Un lagarto de la zona, digo, no sé qué se le pueda parecer. Estamos frente a algo que podría ser fácilmente un vampiro, ¿no? Sí. Algo extraño. Y de repente los medios empezaron a bautizar a este mítico ser como el chupacabras. Evidentemente porque Ujú. era lo que hacían, ¿no? Porque las cabras aparecían sin su líquido vital, Ujú, totalmente ujú. drenadas. Y de la noche a la mañana el fenómeno empieza a explotar. Se transmitían imágenes de presuntos ataques en noticieros nacionales. Se invitaban a ciertos testigos Y expertos. Y expertos en científicos y televisión. todo. que aseguraban haberlo visto, haberlo estudiado, ver las pisadas, bueno, un montón de cosas. Incluso hubo quienes ofrecieron dibujos, retratos, dramatizaciones, recreaciones digitales de este ser, niños en escuelas que hablaban de esta leyenda como si algo lo hubieran visto, o el tío Ujú. el papá de fulanito, bueno, todos lo habían visto, o de cierta forma alguien que conocían lo había visto. Ujú. Los noticieros
empezaron a dar pie a la nota de que todo esto era real. Sí, y es que fue un escandalazo. En esos momentos, pues era el 94, ¿no? Y no había cámaras de celular, no había internet. La única forma en la que se viralizara esta noticia que estaba pasando en el norte en contra a lo que pasaba en el sur, que ahorita nos describiste, Sí. pues era a través de los medios tradicionales, que periódicos, revistas, El televisiones. monopolio de la divulgación de la Exacto. comunicación. Hicieron lo que quisieron con nosotros esos años, güey. Parece como una estrategia que se fue estudiando en las décadas previas a que todo esto pasara. ¿Qué haríamos en caso de que tuviéramos que silenciar algo que está pasando en el país? Sí. Bueno, fácil. Pues creamos a un distractor grandísimo, algo tan absurdo y tan fuera de lo real, que la gente va a voltear a verlo. Ujú. Que la gente no va a poder negar la existencia de esto porque ni siquiera ellos mismos saben qué creer. Ujú. Y bueno, con el tiempo la respuesta empezó a tomar forma cuando se observaba a quién controlaba los medios y qué estaba ocurriendo políticamente en México. Durante el gobierno de Salinas y su sucesor Ernesto Zedillo, el país vivió uno de los picos más altos de centralización mediática Ujú. en temas de las televisoras que estaban, pues ya sabemos perfectamente cuáles son las dos televisoras ¿Cuáles son? Ajá. de toda la vida que han sido el monopolio de la comunicación en México. Bueno, los noticieros eran como este brazo propagandístico del Estado que iba a darle pie a que esto se diera a conocer aún más y silenciar lo otro, ¿no? Ujú. El chupacabras no fue solamente un fenómeno como de tipo folclórico, como suele pasar con La Llorona, o Exacto. como otros casos, sino que es utilizado como un distractor para llevar a las masas a básicamente cegarse en Sí, todos sí. los aspectos posibles de la Distraerse opinión. totalmente. Y en aquel tiempo se empezó a destapar el escándalo del Fobaproa, donde se socializó la deuda bancaria a costa del pueblo. También se documentaron, se archivaron ciertos sucesos que pasaron en zonas rurales en torno a desvivimientos Ujú. y represión militar. Se negociaron acuerdos financieros internacionales que fueron, de hecho, los que derivaron la crisis del 94. Ujú. Y pasaron muchísimas cosas, huelgas, un montón de cosas que estaban pasando en el país, pero básicamente lo que hacían los medios era: no vamos a cubrir nada de eso porque ahorita estamos hablando Sí. de chupacabras. Todo eso estaba pasando mientras arriba del todo estaba el chupacabras. Exacto. A mí siempre me pareció tan loco porque fue, una de las primeras cosas que yo nací en el 95. Entonces yo para el 2003, 2004, ya todo esto del chupacabras, pues Era ya, una leyenda. Ya era una leyenda, pero ya ahorita, por ejemplo, ahorita 2025, veo lo del chupacabras y yo digo, teniendo tantas como leyendas en México, tantas criaturas, ¿por qué inventarse una tan absurda y bueno, que se llama chupacabras? O sea, habiendo tantas otras historias en los pueblos. Y de cierta forma que ya sabemos de la existencia, por ejemplo, de estos reptiles que se asocian con humanos y un montón de Sí. cosas que podemos asociar tanto de otras culturas como ya de otras personas que proponían una visión distinta de la ufología, de cómo, Sí. de qué tipo de entidades coexistían con el ser humano desde hace Ujú. décadas. Es raro, también me parece muy extraño, pero parece ser como una historia que ya estaba fabricada, Ujú. guardada y archivada como para lanzarla en algún momento clave. Sí, Eso es como lo que te hace pensar más que ya estaba pensado. El chupacabras fue alguna vez cubierto por algún ufólogo famoso, digamos, un Jaime Maussan cubrió No estoy la seguro, nota. pero según Probablemente según sí, ¿no? recuerdo, en años posteriores a los del 94, 95, obviamente yo en esos años pues no sé, o sea, Ujú. pero lo que sí recuerdo es que en ciertos programas de televisión que pasaron por ahí de los principios de los 2000, Ujú. todavía había ciertas personas que creían en este ser. Ujú. Y que afirmaban haberlo documentado. Y de hecho muchos de estas filmaciones y fotografías empezaron a salir nuevamente Ujú. en aquella época, a principios de los 2000, con el tema del pánico satánico. Sí. Como que empezó una ola otra vez de recopilar todo aquello que se había hablado hace unas décadas y lo vuelven a sacar como para crear otro caos, que bueno, eso ya es hablar del pánico satánico, es hablar de otro caos mediático que ajá. sucedió. Pero bueno, esto del chupacabras en sí, pues el auge fue durante 2 años completos. Y nuevamente, cuando se empezaron a reportar estos fenómenos,
cada tanto aparecieron en Veracruz, principalmente, en Guerrero, en Jalisco. Nuevamente como este tema de que el chupacabras, como que persistió la leyenda, pero ya no de esta forma mediática. Y ya, tras todo este borlote político, mediático, etcétera, que sucedió, ya para el año de 1996, el chupacabras desaparece completamente de los medios. ¿Ah, sí? En esta ola mediática. Ah. Pero yo digo, renace un poco después en principios del 2000. Y al final ya nunca tuvo la gran cumplió relevancia. su cometido. Sí, güey, sí. Cumplió lo que tenía que hacer y es por eso que, bueno, ahora se cataloga el chupacabras como una de las cortinas de humo mejor realizadas Sí. de aquellas décadas de México. México no inventó las cortinas de humo, ¿no? Hay que decirlo. O sea, deriva de este concepto de la caja china y todo eso, Sí. que son, bueno, desde que hay imprenta, yo creo, desde que hay un medio de comunicación existe eso. Sí, claro, la propaganda, de Alemania también Ujú. tuvo bastantes cortinas de humo. O en varios lugares del mundo Ujú. ha sucedido, ¿no? Entonces, esto del chupacabras es muy decepcionante. Yo digo que es una de mis cosas favoritas porque en realidad qué loco que se hayan atrevido a hacer eso, ¿no? A darnos a tole con el dedo, como quien dice. Pero y a lo mejor las personas que no son de México no comprenden digamos, la validación que le dábamos nosotros a los medios de comunicación. O sea, el hecho de que estas televisoras manipularan por completo la información y nos la dieran, por más absurda y ridícula que sea, pues no nos quedaba de otra más que creérnosla. Y eso creó un montón de cosas que probablemente salgan en este iceberg. Por supuesto que van a salir. De hecho, mira, fíjate, para continuar, en el nivel 1 yo te traigo un caso que ahorita acaba de tomar mucha relevancia después de mucho tiempo porque el implicado en este caso salió libre después de 20 años. Pero mira, es el caso de Florence Cassés. Ok. ¿Lo escuchaste? Sí, muy conocido. Esto fue muy conocido también. Algo que tienen en común las cortinas de humo en México es que son muy populares. No porque estén bien hechas, sino porque como que dan la información como a cuentagotas o siempre hay como una conspiración. Lo que pasa es que venimos de ese pasado en el que creíamos ciegamente en la televisión y de repente ya no. Entonces ahora cualquier cosa que nos presentaban en la televisión, pues ya dudábamos de ello, ¿no? Entonces este caso es por ahí, ¿no? Es por ahí el asunto. Mira, Florence Cassés Crespin es una ciudadana francesa. Ella nació en el 74 allá en Francia y todo bien. Llegó ella a México en el 2003 y ahí vivió por un tiempo con su entonces pareja sentimental, Israel Vallarta. Israel Vallarta va a ser importante en esta historia, pues, ¿no? Pero estuvo viviendo con él, era su pareja y todo bien, ¿no? Se supone que Florence Cassés e Israel Vallarta fueron líderes de una banda de que eran conocidos como los Zodíaco. Esa era la coartada, ¿no? En 2005 se supone que pues después de 2 años de estarlos investigando esta pareja, ambos fueron detenidos por autoridades mexicanas bajo la acusación de que ellos eran responsables pues de múltiples delitos, entre ellos pues la privación de libertad, las tortugas y la delincuencia en general organizada. Entonces eran básicamente unos capos, ¿no? Sí. Del crimen. Lo que pasaría después fue una captura exitosa que tuvo por parte de la Agencia Federal de Investigación, el AFI, que es una agencia que ya no existe el día de hoy, pero ellos fueron capturados, fueron detenidos y todo, ¿no? Y todo esto fue televisado. De hecho, el 8 de diciembre del 2005, Florence Cassés e Israel Vallarta fueron detenidos ahí por el AFI, y al día siguiente, en el canal de una de estas televisoras, transmitió lo que parecía ser pues espectacular operativo, ¿no? Así con estos tubos que pasa a la pared y todo, ¿no? Sí, sí. Agentes federales irrumpían en un ranchito, liberaban a personas que estaban supuestamente privadas de su libertad y todo esto, y salía la pareja arrestada y todo eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Pues eso era una farsa. Ok. Era mentira. La detención real sí había ocurrido un día antes, pero lo transmitido, lo que se grabó en los canales de televisión fue todo un montaje preparado por la AFI, por la Agencia Federal de Investigación.
que en ese momento estaba encabezado por un señor que se llamaba Genaro García Luna, que hoy en día es el secretario de Seguridad Pública en este momento, ¿no? O sea, él estaba operando en colaboración con medios nacionales para simular un operativo exitoso, una movilización de gente, ¿no? Uh-huh. Las víctimas que rescataron supuestamente de esta privación de la libertad fueron obligadas a actuar de nuevo ante las cámaras y todo, ¿no? Y Florence fue presentada como si estuviera recién capturada, algo que era totalmente ilegal. Entonces, ¿qué pasó? Pese a estas irregularidades, que eran evidentes, Florence Cassés fue acusada de haber participado activamente en estas actividades delictivas y las víctimas aseguraron haberla escuchado, identificado y todo, ¿no? Esto provocó un conflicto con Francia en ese momento. ¿Por qué? Porque era falso. Florence Cassés no era una persona que tenía una red de crimen organizado, güey. Era una persona nada Era más. una ciudadana francesa que estaba en México y que la Agencia Federal de Investigación decidió pues que ella iba a ser la culpable. Ok. Entonces a ella y a Israel Vallarta los agarran y los usan meten al bote. de chivos expiatorios. De chivos expiatorios. Y ellos, o sea, con bombo y tarola, ¿no? Así la captura y todo esto. Bueno, lo que pasó es que Francia inmediatamente pidió la extradición de Florence Cassés a su país. Ok. Ajá. México no quería, porque, bueno, se hizo todo un caso, pues, ¿no? En Francia el juicio fue considerado injusto y la prensa retrataba a Florence como una víctima del sistema judicial mexicano. Güey, ¡qué vergüenza, güey! Ok. El caso se convirtió en un tema diplomático, ¿no? Escaló todos los medios y así, ¿no? Incluso en el 2011, Sarkozy, que era en ese entonces el presidente de Francia, Uh-huh. propuso dedicar el año de México en Francia a la causa de Florence, lo cual fue rechazado por Felipe Calderón, que era nuestro presidente en ese entonces. Bueno, para el 2013, el 23 de enero del 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México votó 3-2 a favor de la liberación inmediata de Florence Cassés. Entonces ella salió libre, se fue a Francia de nuevo y allá escribió como un libro de autobiográfico y ella es considerada una heroína de la nación en Francia porque pues pasó adelante después de todo este drama. Pero ¿qué pasó con Israel Vallarta? A él nadie le brincó. Ok. Él esta semana acaba de salir de la cárcel 20 años después, güey. Y él inocente. Él inocente. Y él sale ahorita y da una declaración y dice: tengo muchas cosas que contar, güey. Entonces, esto que pasó en el 2005, pues parecía que era como esta faramalla, en ese momento también la cortina de humo va por ese lado, porque en ese momento también Felipe Calderón había declarado una contra el narco. Todos lo sabemos, lo que estamos aquí en México. Un conflicto ahí con estas personas que estaba manchando mucho las calles y la seguridad de las personas, pues. Entonces, lo que necesitaba el gobierno era una captura exitosa y así. Entonces, hicieron esto para demostrarle al pueblo de México pues que estábamos haciendo un buen trabajo, que estábamos ganando y todo eso, ¿no? ¿Tú te acuerdas de esos eslogan de aunque parezca que no, pero estamos ganando, ¿no? Sí, claro. Bueno, parte de este teatrito fue ese, pues, el caso de Florence Cassés. Desgraciadamente, Israel Vallarta, él sí cumplió su condena y hasta esta semana acaba de salir. Y quién sabe qué declaraciones vaya a dar este señor, porque de verdad ya ni siquiera la Agencia Federal de Investigación existe, pues. Uh-huh. Ya ahorita, por ejemplo, el gobierno ya rotó 3 veces. Entonces, realmente, quién sabe qué vaya a pasar con este caso, pues. Según recuerdo, este secretario de García Luna. García Luna, que pues termina siendo acusado de... Siendo acusadísimo, sí. O sea, termina dejando en evidencia como todo aquello que quería tapar. Pues obviamente con estas cortinas o estas cosas, estas acciones quedan
pues desmontadas, ¿no? Totalmente, totalmente. Y es ahí cuando te das cuenta pues que realmente México sí tiene hay muchas veces en las que queda en evidencia, Ujú. y es por eso que estas cortinas de humo no son teorías políticas No. conspirativas, o sea, son realmente cosas que han pasado y Ujú. se han terminado confirmando con los años. Sí, por eso yo decía ahorita, o sea, no tiene que ver ni con Felipe Calderón, ni con Peña Nieto, ni con... O sea, es realmente una estrategia que ellos consideraban pertinente en su momento. Es que ni siquiera sabemos quién fabrica todo esto. Alguien lo hizo, pues, ¿no? Hay algo detrás, Ajá. hay una fuerza detrás de estos personajes políticos que termina construyendo narrativas complejas, a veces no tanto, A pero veces no simplemente construye estas narrativas, ejecuta el plan de Ujú. la agenda de medios para poder llevar a las personas a creer una verdad que ni un pelo tiene de verdad. O sea, al final son construcciones narrativas como historias, así. ¿Qué pasó? Mira, nuestra actual presidenta ya declaró que una disculpa a Israel Vallarta. Una disculpa, nos equivocamos. ¿Te parece a ti suficiente 20 años de tu vida por ser parte indirecto de un teatrito que quería armar el gobierno para no verse débil ante su verdadero enemigo? Este señor pasó 20 años en la cárcel, güey. Y no hay nada absolutamente que puedan hacer para remendar ese error. Ese hecho. Entonces, es curioso porque nuestra presidenta se lava las manos, pues. O sea, y dice, no, una disculpa. Pero pues yo no fui. Y es que nadie fue. Es que nadie fue, Es pues. que en realidad nadie fue. Ujú. Esa es la parte que es lo complicado de las cortinas de humo. Es lo complejo. Sí. Porque todo el mundo quiere encontrar un culpable, pero el culpable está mucho más atrás de las cortinas. Es por eso que es difícil desmontar las cortinas. Porque a pesar de que en México nosotros tengamos ya los actores y los tiempos y los hechos ya bien identificados, aún así siguen pasando, pues. Sí. Porque no sabemos. Bueno, y de hecho con esto pasamos al nivel 2 de este iceberg. Qué inicio, ¿eh? En el nivel 2 de este iceberg yo te traigo algo que está, bueno, que es uno de los acontecimientos políticos que van, o sea, que creo que entra un poco hasta en la comedia política, porque a mí este caso me parece sorprendente, me parece surrealista, porque está ligado a un presidente que fue muy polémico cuando estuvo pues en su mandato. Y estoy hablando de la boda de Enrique Peña Nieto. Uy, sí. Ahí se nos van a combinar el nivel 2, ¿eh? Porque Sí, yo sí. también traigo cositas. Yo sé que este personaje, mira, Uy. estuvo en una época en la que muchas de estas cosas pasaron. Enrique el Cortinas de Humo Peña Nieto. Sí. Ah, sí. Porque bueno, en el México de finales de los 2000, mientras había mucho conflicto con el tema pues del crimen organizado, había como cifras en aquel tiempo que nunca se habían visto. Nunca. Era algo que parecía que se estaba desmantelando entre la política, entre el crimen organizado, como que había una combinación de cosas y factores que estaban haciendo que pues la ola empezara a crecer y crecer. Y bueno, para este momento México necesitaba o bueno, no México, sino más bien los políticos necesitaban a un personaje que fuera distinto a los otros que se nos habían presentado hasta ese momento. Alguien que fuera joven, alguien que fuera carismático, alguien que incluso tuviera una historia detrás. Y en ese momento es cuando pues sale a la luz Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México. Y obviamente que para construir toda esta gran pantalla de un presidente perfecto, tendría que salir también pues una primera dama pues También perfecta. al nivel. Y para esto pues sería Angélica Rivera, una de las actrices en aquel entonces más conocidas de Televisa, cuya carrera había florecido en diversas novelas, como Destilando Amor y bueno, Juntos, esto. Todo esto que se estaba fabricando era básicamente la historia de amor perfecta. Era como una telenovela mexicana. Una que obviamente iba a mostrar ciertas cosas que México siempre le ha gustado ver en la televisión. La belleza, el poder, el glamour.
Y obviamente que si ponemos a un actor con una actriz que realmente es una actriz y realmente ha aparecido en un papel en el cual pues digamos que se asimila un poco a este clásico cliché de las telenovelas, pues del príncipe y la chica que va a ser princesa en algún momento cuando el príncipe la rescate. Sí, claro. Pues estaba fabricando con estos dos actores, ¿no? Muchos analistas y periodistas empezaron a preguntarse si todo esto era realmente una boda real o un acto genuino de amor, lo que estaban viendo, o si realmente se estaba fabricando pues esta narrativa desde inicio, ¿no? Y para ese momento, para entender un poquito del contexto que estaba sucediendo, hay que irse a enero del 2007, cuando muere Mónica Pretelini, que era la primera esposa de Peña Nieto. Pues esta fallece en un tema bastante misterioso. Sí, ¿de qué fallece, güey? Mira, en el inicio cuando se sabe la información, supuestamente la mujer estaba enferma. Eso es lo que se dio a conocer en aquel momento. O sea, que ella fallece por una enfermedad, que creo que es cáncer al final. Pero con el tiempo empieza a plantearse la posibilidad de que algo más había ocurrido, porque no había suficientes evidencias para saber si eso había sido cierto. Como que desde ese momento el gobernador, en aquel entonces gobernador Peña Nieto, empezó a ser cuestionado. ¿Realmente qué le pasó a su esposa? Y parecía ser que siempre que lo abordaban o siempre que lo entrevistaban o le preguntaban algo en torno a eso, como que esquivaba las preguntas. Y hay muchas entrevistas que ustedes pueden ver todavía arriba aquí en la plataforma o en otras, donde se ve claramente el nerviosismo de este señor al preguntarle acerca de los hechos reales. Es extraño, no se sabe exactamente qué pasó. Hay diversas teorías, que no quiero irme mucho por allá porque es irme a otro tema, pero hay quienes hablan de que hubo un responsable y hay quienes apuntan a este señor como el responsable. ¿De qué forma? ¿Por qué? Hay mil teorías. Esa sería otra quemadera, pues. Esa sería otra cosa. Pero bueno, mientras tanto en el Estado de México había muchos escándalos que se estaban acumulando. El caso más escandaloso de aquella época estalló en marzo del 2010 con la desaparición de la niña Paulette Guevara Fara, que sabemos perfectamente este caso. El caso es muy famoso. Famosísimo. Resumidas cuentas, una niña fallece, su cuerpo aparece días después. Una niña desaparece. Desaparece. Circunstancias misteriosas, medios de comunicación empiezan a cubrir de manera muy efusiva la nota. Sí. Así como el chupacabras. A pesar de que pues en otros lugares parece ser como que bueno, como que simplemente desaparece alguien y ya, o sea, ahí lo dejan la nota. Pero en este caso como que hubo mucha atención mediática. Y bueno, este fue uno de las cosas, de los fenómenos mediáticos que más sonó en aquella época. Ahorita me gustaría hablar más de ese, pero tal vez más adelante. Okay. Pero bueno, en este momento estaban pasando todas estas cosas. Había muchos cuestionamientos contra pues, los medios, contra la política de aquel momento. Y en medio de todo este caos, de pronto todos los medios de comunicación cambiaron el foco repentinamente. En el segundo semestre de ese mismo año, otra noticia comenzó a abordar los titulares, y era la boda de Peña Nieto con Angélica Rivera. Entonces ahí como que se cayó el tema, y la ceremonia pues se celebra el 27 de noviembre del 2010 en la Catedral de Toluca. Y bueno, la cobertura fue total. Así como una boda real británica de Exacto. la corona, sí. Bueno, ya saben, las televisoras, no voy a hacer mención porque luego me han contado cosas que pasan. Empezaron a darle pies a esta noticia. Muchas revistas también ponían en portada a ambos, como si se tratara de la historia de amor perfecta. Y la boda fue monumentalmente funcional. O sea, fue algo espectacular, algo que no se había visto antes. Y no solamente fue en ese sentido, sino también como en el tema
de la desviación mediática que se hizo hacia el foco que se le dio. Es impresionante. En el 2012, la periodista Carmen Aristegui hizo un semanario también de Proceso, publicaron una investigación bastante llamativa, porque hablaba de un contrato que hubo entre la televisora más grande del país y Peña Nieto, en el que se acordaban pautas para construir esta imagen pública antes de ser presidente, y la relación con Angélica Rivera formaba parte del mismo paquete. Incluso se hablaba de un coaching de imagen, se hablaba de asesoría en comportamiento, de estética y manejo emocional para eventos clave. Y la actriz, de hecho, grabó un video en el 2014 donde se dio a mostrar todo esto, que sí estaba bastante entrenado, para justificar un tema de la propiedad más escandalosa que tienen, que era la famosa Casa Blanca. La Casa Blanca. Diciendo que había sido comprada con los ingresos de su carrera, que ella en realidad pues todo lo había trabajado, pero bueno, los números no daban. No daban. Era espectacularmente no daban. caro ese lugar. Era demasiado dinero. O sea, tuvo que haber sido, yo creo que la persona, la actriz mejor pagada de toda la historia de México. De toda la historia de México, sí. El punto es que aquí, o sea, es una de las cosas que más se ha analizado digamos que, ¿cómo lo podemos decir? Como un tipo de blog que ella graba y frente a cámara, diciéndole al público de una manera bastante irritada. Se le ven varios gestos que han sido sobreanalizados y analizados por psicólogos, personas especialistas en comunicación. Y bueno, es un perfecto ejemplo de una asesoría para una divulgación de un mensaje en medios de comunicación. Ahí nos damos cuenta que realmente estas personas sí tenían un coaching detrás. En febrero del 2019, pocos meses después de que Peña Nieto deja la presidencia, Angélica Rivera anuncia su divorcio a través de redes sociales. Eso estuvo bien curioso. Y fue bastante evidente todo lo que había pasado. Sí. Ahí les fallaron los coaches. Obviamente que todo esto ha sido una de las más grandes cortinas de humo que ha tenido el país, porque no solamente funcionó como una cortina de humo, sino que también funcionó para la construcción mediática de un personaje que iba a terminar siendo quien gobernara el país. Y Fíjate lo hicieron que... de una manera metódica, de una manera tan llevada de la mano como se hace un guión de una película, de una serie de televisión, que es demasiado obvio lo que está ahí frente a nosotros. Quiero revolver mi nivel 2 con tu nivel 2. Ok. Porque justamente vas así a lo que yo... ¿Dónde inicias? Donde yo inicio, porque... Ok, vamos con el nivel 2. Para eso tenemos que conocer algunas cosas, ¿no? Primero, esta televisora de la que hablamos, y yo creo que ya todos saben cuál es, pero sí es cierto, Minor tiene razón, a veces puede que pasen cositas, ¿no? Esta televisora se hizo muy famosa por una cosa muy sencilla. Ellos producían sus propios programas. O sea, en la televisión mexicana antes, uno como televisora compraba el paquete extranjero, tú lo doblabas o algo así, pero eran producciones o de Venezuela, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, ¿no? Lo que hizo esta televisora, lo que hizo el Tigre, fue producir sus propias cosas. De ahí nació un formato que se le atribuye mucho a México. No es mexicano, pero... O sea, no nació en México, pero sí es muy, muy mexicano. Las telenovelas, ¿no? Sí. Esas telenovelas agarraron un éxito mundial. Se hicieron así una firma de la producción mexicana, de las cosas que se hacen, ¿no? Gracias a esto, bueno, hubo 40 años de prosperidad para esta televisora, en el que pues obviamente conocían perfectamente el proceso de cómo llevar una narrativa, cómo hacer esto, ¿no? Entonces, esta televisora estaba vinculada, y se sabe, vinculada con el partido que estaba en el poder, o sea, el PRI. Entonces, cuando entramos al 2000, a los 2000, después de 70 años el PRI estaba gobernando, etcétera, y de repente, ¡pum!, se les cae una candidatura. Okay. Y entra Vicente Fox del partido contrario, del PAN. Entonces, con esto, ahí inicia una cruzada, un viaje de esta televisora y de este partido para crear a su obra maestra. ¿Quién era su obra maestra? Lord
Peña Nieto. Y ahí Ajá. todo lo que tú acabas de decir ahorita Sí. empezó a correr esa línea. Además, que Peña Nieto está también asociado un poquito con aquel grupo que una vez platiqué, el grupo de Tlacomulco. Sí. Es un pequeño estado, un pequeño pueblito, perdón, en el que de ahí se habla mucho que hubo un pacto hace mucho tiempo y que ahí se gestaba, digamos, toda la fuerza política del partido del PRI. Y que supuestas brujas habían dicho que ese pueblo iba a dar, que Atlacomulco iba a dar seis gobernadores y un presidente. Entonces, Peña Nieto fue el seleccionado para esa cruzada. En los tiempos de Peña Nieto, todos lo recordábamos como un tonto, ¿te acuerdas? Sí. Peña Nieto no era ningún tonto, güey. No. Peña Nieto no era y no fue ningún tonto, porque ahorita el señor está en España ya. Sí, claro. Y no lo pueden agarrar. No, y libre. Pues no tiene jurisprudencia México con España, pues, ¿no? Entonces, allá está con una novia de 25 años, Peña Nieto, de hecho, que al otro día salieron ahí unas notas, pues, pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Peña Nieto fue un proyecto de esta televisora. Fue un proyecto que, como dice Minor, fue metódicamente puesto en los lugares correctos y dándoles las coberturas correctas. Esto que mencionabas del paquete es verdad, güey. Fue una propuesta así. ¿Y quién tiene candidatos? El no. Jálame a este. Y Enrique dio el paso adelante. Y él sucumbió ante todas las cosas que tenía que hacer o decir. Hay muchas cosas que le salieron mal en el camino. Claro. ¿Por qué? Porque Peña Nieto era impredecible hasta cierto punto. Aparte era un piloto, pues. Era un piloto. Nunca había pasado eso. Nunca había pasado algo tan claro. Antes había pasado que el presidente y la televisora tenían una relación simbiótica en la que uno apoyaba al otro y el otro apoyaba al otro. Claro, sí. ¿Recuerdas, por ejemplo, este mítico que es como falso, ¿no? Pero que Jacobo Zalubotsky, cuando fue lo de Tlatelolco, que él en su noticiero empieza a decir de que hoy es un día soleado, ¿no? Uh-huh. Que no dijo eso, sacado de contexto, etcétera, pero es un ejemplo nada más que quiero poner en el que Díaz Ordaz, quien había estado, ¿cómo se dice?, orquestando todo lo que pasó en Tlatelolco con los estudiantes, fue cubierta la nota minimizándola. ¿Por qué? Porque la televisora y el partido estaban juntos. Okay. Entonces era como que estaban trabajando juntos. Entonces cuando llega el nuevo candidato del otro partido y les quita el poder, pues se ponen ahora sí que a demostrar todo lo que habían aprendido en todos esos años de narrativa, storytelling incluso, y nos pusieron a un candidato. Yo conocí personas muy cercanas, que no voy a decir quién, que votaron por él porque estaba guapo. Mucha gente votó por él porque estaba guapo. Impresionante, ¿no? Y es que le salió muy bien. Desde la campaña los 600 compromisos cumplidos, el hecho de la boda de Angélica Rivera y él, lo que estabas platicando, que era un guión perfecto o sea, sí, claro. Era como si hubieras visto así a la princesa Diana casarse, se da cuenta, en Inglaterra. Sin embargo, hubo un documento que se filtró en el 2012 que se le denominó el Peña File o File, que es en el periódico británico The Guardian, reveló la existencia de unos documentos internos filtrados por esta televisora que describían este supuesto plan Peña Nieto, en el cual pues la empresa vendía la cobertura positiva a medida, las entrevistas manipuladas, los segmentos en noticieros disfrazados de información. Es una locura porque antes los candidatos a la presidencia en México pues tenían el debate presidencial o iban con Carmen Aristegui o con López Dóriga o con, digamos, periodistas serios, ¿no? Claro. Peña Nieto asistió a Venga la Alegría, fue a programas muy grandes. Mediáticos que digamos que son para el populacho. Sí, y claves, pues son claves. Horarios clave, divulgación clave. ¿Tú te acuerdas que el apagón analógico fue cuando fue Peña Nieto? No me acuerdo, pero... Peña Nieto estaba, ¿te acuerdas tú, dando unas cajitas? Que esas cajas tú las ponías en tu tele. Ajá. Y con eso tú podías ver la tele La señal digital. Ajá. Fue en el sexenio de Peña Nieto. ¿Por qué? Porque pues estaban los dos, mira, win-win. Claro. La televisora y él
Ujú. O no, el partido, ¿no? Porque Claro. Peña Nieto, pues, al final de cuentas sí fue como Es un personaje, es un pues. per- es un, Es un actor político. es un actor político, exactamente. Y Es bueno, curiosísimo. eso, yo creo que es uno de los personajes sin duda más ligados a todos estos temas que siempre derivan de conspiraciones políticas en Ujú. México. Pero bueno, con esto pasamos al nivel 3 de Venga, este iceberg. nivel 3. Y bueno, en el nivel 3 yo te tengo a uno de los casos que también, más descarados yo creo. Es que todo esto es muy descarado, me disculpa. Sí, sí. Y bueno, te voy a hablar del caso de Frida Sofía, porque es un clásico de estas cortinas de humo en referencia a un hecho trágico que pasó en nuestro país. Ujú. El 19 de septiembre del 2017 es cuando pasó todo esto. México se estremece, porque justo 32 años después del devastador sismo de 1985, un terremoto de magnitud 7.1 sacudió el centro del país. Más de 370 personas murieron, edificios colapsaron, escuelas, hospitales, viviendas enteras quedaron totalmente hechas añicos. Y entre los inmuebles que quedaron también debajo quedó una escuela llamada Enrique Rebsamen. Esta está ubicada en la Ciudad de México. Ahí 29 personas, pues, entre ellas 19 niños, pues fallecieron aplastados lamentablemente por este derrumbe. El país obviamente estaba de luto en aquel momento, estaban pues rescatistas en ciertas zonas, había un caos totalmente. Hubo mucha empatía ciudadana, entre todos se ayudaban, entre todos se apoyaban. Y entre todo este caos empezó a formularse un nuevo relato que comenzó a ocupar pues los medios de comunicación, como suelen hacerlo en este tipo de cosas. Todo para captar la atención pues de las masas, ¿no? Como siempre. 2 días después de que pasó el sismo, las cámaras de aquella televisora gigantesca se instalaron un set en los escombros de esta escuela y se empezó a hablar de una niña atrapada, una niña que estaba viva todavía, y el nombre de esta niña sería Frida Sofía. Los reporteros decían que los rescatistas lograban hablar con ella, incluso llegaban los rescatistas a declarar que habían hablado con ella, que movía la mano, que pedía agua, que incluso sabía que sus compañeros ya no estaban vivos, que alcanzaba a ver ahí algunos. Era algo totalmente, bueno, no sé si decirlo así, pero creo que fue algo devastador y terrorífico para muchos, ¿no? Pensar que una niña estaba atrapada ahí. Y conmovedor al mismo Conmovedor tiempo. a la vez. Yo creo que la narrativa empezó a tornarse por ahí. Es lo que yo pienso que esta televisora buscó. La intención. Esta intención. En ese momento los noticieros pues básicamente como que limitaron el tema de otras transmisiones de noticieros y otras cosas con tal de estar en ese lugar, porque pues la gente quería saber qué es lo que estaba pasando con la niña. No, además este terremoto fue global, ¿eh? O sea, fue una noticia global. Noticia muy grande. Fue un hecho que, digo, hay personas que hoy en día vivieron ese sismo y fue... Devastador. Les cambió la vida, pues. Claro. Hay historias así que te cuentan de aquel día que se prometieron tal cosa. O sea, es algo que nos ha representado mucho como mexicanos de parte de la solidaridad. Pues entonces, todo el mundo quería saber noticias de estos escombros, que si a dónde mandar víveres y todo esto. Y fue algo muy grande. Y sobre todo en este momento, o sea, fíjate, a pesar de todo eso que mencionas, o sea, el foco central y lo que más quería saber la gente del resto del país era qué había pasado con esta niña. Esa era la historia, pues. Esa era la historia. O sea, representó a todos aquellos que fallecieron y era como aquella pequeña luz de esperanza. Exacto. Pero bueno, al final de todo esto... Estás en un iceberg de emisiones. sí, y estamos hablando de cortinas de humo, así que conforme pasó el tiempo, Frida Sofía nunca salió. No hubo aplausos, no hubo lágrimas de alegría como la gente esperaba, porque Frida Sofía no existía. A mí me parece esa noticia, güey, tan alarmante así, güey. Y lo peor es que aceptamos todos esta cuestión. Lo peor es que no fue la última vez que intentaron hacer eso, No, güey. ni la primera. Tú vas a ver, los niños héroes. Bueno, sí.
Y muchas más, yo creo. Sí. Pero bueno, la Secretaría de Marina, Wow, que encabezaba los labores de rescate, desmintió públicamente que hubiera una niña debajo de los escombros. Pues, no puedo creer. Confirmaron que nunca hubo un estudiante con ese nombre, que nunca hubo señales de vida ni un contacto real con alguna persona o niña que estuviera ahí, que fue un error de comunicación o tal cual, una manipulación abierta de los medios. El país en ese momento obviamente quedó en shock, o sea, ¿cómo? Estaban molestos, muchos incluso no creyeron estos informes, muchos creyeron que estaban intentando engañarnos para no decirnos qué había pasado con ella. Pues sí, porque no piensas que el gobierno te está mintiendo, güey. Que los medios Y te que están los medios, que la, o sea. que la televisora que ves todos los días, en la cual confías todos los días, Claro. te está mintiendo. Las Las caras de los comunicadores más importantes del país informando al mundo sobre esto, aquellos que tenían la confianza de miles de personas, pues en ese momento quedaron como unos mentirosos. No, qué delicadísimo, güey. Pero, ¿qué pasó entonces? Varios periodistas independientes y medios digitales revelaron que la historia de Frida Sofía fue fabricada, alimentada y sostenida por reporteros y productores de aquella televisora, con acceso directo a los jefes de Protección Civil y la Marina. Lograron dar con estos datos. Todo fue montado como un reality de rescate. Había ángulos de cámara planeados, cronómetros en pantalla, conexiones satelitales con comentaristas. Incluso se contrató un diseñador gráfico para renderizar la ubicación de la niña atrapada. ¿Qué? Pero no, todo esto no nos dice por qué. ¿Por qué estaban haciendo todo esto? O sea, ¿cuál era el motivo? Más allá de que, bueno, sí lo van a ver muchas personas, pero ¿y qué con esto, no? Bueno, mientras el país estaba hipnotizado por el tema de Frida Sofía, otros temas estaban sucediendo en aquel momento que podrían generar un debate nacional. Pues mira, número uno, el derrumbe de la escuela Enrique Rebsamen no fue un accidente nada más, sino fue consecuencia de irregularidades de construcción y corrupción. Simón. El edificio colapsado tenía un cuarto piso que era ilegal, construido sin permisos por la propia directora de esta institución. Cosa que se estila muchísimo. Que pasa México, mucho, o sea, sí. estos temas de irregularidades, digo, aquí en nuestra misma ciudad, En la calle aquí. Guardería ABC, aquí pasó. A veces la gente que extiende sus cocheras hasta la banqueta, así, dices tú, Sí. espérate, no puedes construir aquí, viejo. Muchas cosas así pasan. Y bueno, otras de las cosas es que el gobierno de la Ciudad de México sabía que estas irregularidades existían. Había denuncias, había inspecciones, había todo esto, pero todo pues es silenciado con una simple mordida. Un al final. billetito. Mientras Frida Sofía ocupaba los reflectores, nadie hablaba de los responsables de estos permisos ni de la cadena de corrupción inmobiliaria que había en la Ciudad de México. También se silenciaron las denuncias ciudadanas sobre la falta de respuesta oficial en otros puntos que pasó el desastre. Obviamente que todo esto que estaba pasando, donde todos estaban volteando a ver, era algo muy conveniente para el gobierno. Claro. Y era algo muy conveniente para la televisora también, porque tendría la primera nota. Las instalaciones de las cámaras ya puestas donde debían estar. El guión del día también lo iban a tener. Todo iba a estar hecho perfectamente para que en la mañana siguiente quien fuera el primero que hablara en los medios de comunicación iban a ser ellos. Y es por eso que este caso ha sido tan indignante, porque a pesar de todo esto que acabo de platicarles, la televisora nunca se disculpó. Nunca aceptó derrota. Nunca aceptó y nunca se disculpó. También, pues esto ya era obvio, ya no era mentira, pero simplemente no hubo una disculpa. La Marina atribuyó la confusión a una falla en la cadena de información. Algunos periodistas que participaron en la cobertura fueron promovidos en lugar de ser pues sancionados de alguna manera. Y bueno, los medios más críticos comenzaron a hablar de caso Frida Sofía como una cortina de humo, y es por eso que el día de hoy se conoce como una de las más grandes que ha pasado en la historia de nuestro país. Y un nivel 3, muy Nivel ganado, 3, sí. Ese caso es alarmante, da miedo, y sobre todo la impunidad con la que pues todo pasó, güey. Todo pasó, ni corrieron a los reporteros, ahí siguen, y no hay culpables. No Solamente es el ciudadano el que tiene que
que al final de cuentas afrontar y desarrollar su propio criterio. Por eso se les está desmoronando todo el changarro. Sí. Porque, bueno, su credibilidad ha sido cuestionada por ellos mismos a través de todos estos años y lo siguen intentando. Eso es lo malo. Y yo creo, mira, te voy a dar un nivel intermedio, un 2.5. Ok. Porque, y con respecto a esto del tema de Frida Sofía, porque hay algo muy claro que ver aquí, ¿no? O sea, la intención de la televisora y todo eso, y cubrir aquella negligencia que hubo en ese cuarto piso, pues hasta cierto punto lo podemos entender. ¿Qué pasó después? Hubo otro intento en otro terremoto en el 2017 en el que otro niño se inventó y también fue falso. ¿Qué pasó en ese entonces? En ese momento, la verdad, lo que fue la mentira, la nota, no llegó muy lejos. Sí se supo y sí, luego se dieron cuenta los medios que estaban echando mentiras, pero por un solo factor, que era el hecho, pues, de que ya había redes sociales muy activas y las redes sociales se dieron cuenta de inmediato de lo que estaban planeando hacer estas televisoras. Yo creo que están evolucionando y este es el punto medio. ¿Por qué? El año pasado hubo un escándalo mediático por un programa que estaba sucediendo en internet. Una casa en donde unos famosos van. No voy a decir el nombre de ese programa. Ajá. Pero una casa en donde los famosos van. Ok. El día que más rating tuvo ese programa, en el que pasó un escándalo con un comediante, ¿no? Y que salió de esta casa, etcétera. Ese mismo fin de semana, los senadores de un partido político avalaron un montón de leyes que no tenían ellos por qué avalar, sin cuestionarle a nadie. Ok. Y dieron un carpetazo a las 3 de la mañana. Nadie se dio cuenta de esto porque estaba pasando lo de la casa. ¿A qué voy con esto? A que ya cometieron el error 2 veces la televisora, pero aprenden. Ellos tienen muchísimo más años que nosotros en el medio. Y yo no digo nosotros. Ajá, o sea, sí. yo hablo de la gente. De las redes sociales. Las redes sociales son feroces con respecto a estas cortinas de humo. Porque luego se dan cuenta todo el mundo. Pues todo el mundo tiene una cámara en las manos. Pero ahora lo que están haciendo pues es mantenernos 24/7 conectados a una transmisión. Sí. Y fuera de esa transmisión pues están pasando cosas. Ajá. Este año, esta semana, bueno, ya llevan como 2 semanas, va otra temporada de ese famoso programa. Ve tú a saber las cosas que van a pasar. Claro. Ve tú a saber las cosas. Aprovechas una ola mediática para subirte en vez de tú fabricar la ola. Exacto. Y ya les salió, pues. Ya encontraron un caminito. Y ya lo van a seguir y les está saliendo bien. Bueno, pues hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos. No vamos a decirles qué ver, pues, ¿no? Sí. Porque luego hay mucha gente que, o sea, como que menosprecia ese tipo de programas. A veces esos programas ayudan a relajar el cuerpo, ¿no? Está bien, véanlos. Pero sepan que hay más cosas afuera y que puede que estén pasando cosas de las cuales quieras saber, ¿no? Claro. Pero bueno. Ahora sí. Mi nivel 3 es el siguiente. Ajá. Este es cortito, ¿eh? Es de un perrito. Ok. Es de un perrito rescatista. Muy bien. Proteo se llama. Esto pasó en el 2023. Proteo. Gran nombre para un perro. Sí, me pareció un gran nombre a mí también, Sí. ¿eh? Proteo fue un pastor alemán del equipo de perros rescatistas de la Secretaría de la Defensa de la Nación, de la Sedena, aquí en México. Él nació el 16 de junio del 2013, entonces el perro ya tenía unos 10 añitos. Para los que saben de esto, de perritos y todo, sabrán que 10 años para un canino pues es mucho tiempo. O sea, estaríamos hablando de la tercera etapa de vida de un cachorro, pues de un perro. Entonces, primer punto nada más, ¿no? A lo largo de su vida, este perrito participó en al menos 22 rescates de personas que estaban con vida y 37 de cuerpos que no tenían vida, ¿no? Ok. Que es normal, pues digo, para eso va el perrito, está entrenado Claro. para eso. Él participó fuera del país, incluyendo Guatemala, Ecuador, Chiapas, Ciudad de México, Oaxaca y en 2023 en Turquía. ¿Qué pasó en Turquía? Bueno, el 6 de febrero del 2023
ocurrió un devastador sismo en Turquía y Siria. No sé si se recuerdan la nota. Fue también muy sabida y yo recuerdo haber visto esta noticia que les voy a platicar en redes sociales, fíjate, porque, bueno, México envió una delegación de rescate que incluía dentro de todas las unidades a Proteo, al perrito. En estas labores, junto a su handler, lograron rescatar a 2 personas con vida y ayudar a la recuperación de, pues no se sabe cuántos cuerpos, pero sí fueron algunos cuerpos, ¿no? El 12 de febrero, la Sedena confirmó la muerte de Proteo mediante un mensaje oficial. El 12 de febrero. Ellos llegaron a Turquía el 6 de febrero. Entonces, su entrenador, Carlos Villeda Máquez, no es Márquez, es Máquez, informó que fue por una combinación de factores: una avanzada edad, el extenuante viaje y condiciones climáticas adversas en Turquía. Esto desató muchas teorías en redes sociales. ¿Por qué? Porque el perrito se supone que no tenía edad para estar ahí. No había por qué estar ahí. Sin embargo, el perrito ahí lo tenían, pues. Dicen que por eso falleció el perrito. Sí. Y de entrada de ahí se empezó a hacer todo un movimiento, pues para que quitaran a los perros rescatistas, etcétera, ¿no? Pero esto al final no terminó sucediendo, pero sí se hizo un boom mediático el hecho de que el perrito había fallecido ahí, y me recordó mucho también a la perrita Frida. Esta perrita que también la estuvieron llevando como hasta los muchos años, o sea, ya estaba muy grande la perrita y seguía trabajando, como quien dice, su servicio. Entonces hay cosas ahí que están pasando extrañas. ¿Cuál es la cortina de humo aquí? Algunos críticos han señalado que Proteo fue enviado a Turquía cerca del límite de su retiro operativo para que precisamente ahí falleciera, güey. Y ese es el tema. El tema es, ¿estaríamos nosotros llevando a estos animalitos para que sean precisamente cortinas de humo andantes? El hecho de darle... Sabemos que las redes sociales, por ejemplo, le dan mucho peso a lo que son las mascotas, a los gatitos, a los perros. Entonces, se sigue usando este recurso de los animalitos en los rescates porque de verdad son útiles o porque queremos que la gente voltee a ver la labor de México en estos rescates, sin tomar en cuenta la vida de estos animales. Sí. Ese es el debate que existe ahorita y la negligencia que se supone que está generando esta cortina de humo, porque en aquel terremoto la perrita Frida fue una heroína en todas partes, ¿no? En las redes sociales, la llevaron a programas, pero ¿por qué tendría que el perro estar ahí? El asunto es ese, pues. Es una cortina de humo como enalteciendo al trabajo de la Sedena, como a costas de la vida de la mascotita. Claro. No sé, a mí me parece como medio, no sé. Pues sí es negligente, ¿no? Es medio negligente. Yo entiendo que la lógica de todo esto es que los perritos tienen acceso o a lugares como más recónditos, ¿no? Y además un sistema, un sentido del olfato más desarrollado y todo, pero claro. ¿Por qué el perrito lo tienes que estar llevando a programas de televisión? Pues no, o sea, pues es publicidad. Es publicidad, pero es eso, publicidad. Narrativa, como siempre. ¿Y quién es la que la lleva? Pues aquella televisora. Qué raro. Que yo no sé si vayamos a terminar el iceberg y no mencionemos la televisora, ¿eh? Y bueno, y con esto pasemos al nivel 4 de este iceberg, porque bueno, en el nivel 4 yo te tengo un caso que definitivamente es uno de los casos más famosos, no solamente de México, sino del mundo, porque estamos hablando de la captura de del capo más famoso de la historia. Uno chaparrito. Uno chaparrito. La captura de El Chapo, ¿no? En el 2016 fue cuando pasa todo esto. Y vamos a devolvernos un personaje político ya muy querido por este iceberg. Por el iceberg, no por mí. Ajá. En el 2016 estaba, pues, obviamente México por la crisis, ya no solamente, o sea, que tuviera que ver con la economía o este tema, sino que estaba en una crisis más que nada política y social que estaba pasando en México. La administración de Peña Nieto ya estaba siendo severamente cuestionada.
Sí. Hubo varias cosas que pasaron ya para aquel momento. Lo de Ayotzinapa, que pasó en el 2014, de los normalistas. El escándalo de la Casa Blanca de Angélica Rivera, ya mencionado en este iceberg. La economía evidentemente tambaleante de toda la vida de México, pero en este punto pues creo yo que había una oleada muy grande de crimen organizado y combinado con crisis financiera. Bueno, estaba tambaleándose todo el tema. El gobierno estaba pensando en cómo eliminar esta presión social, o por lo menos cómo acolchonarla de alguna manera. Por lo cual se les ocurrió una gran idea. Para hacer todo esto necesitaban desarrollar un nuevo show, un nuevo espectáculo, lo cual pues ya estaban acostumbrados para estos años, ¿no? Hay que irnos a julio del 2015 para entender cómo es que se hizo todo este show de la captura. El Chapo se escapó por segunda vez en el 2015 de un penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Su fuga fue una fuga prácticamente de película. Había un túnel perfectamente ventilado, iluminado y con rieles de 1.5 kilómetros de largo, excavado con precisión milimétrica hasta la regadera de su celda. Obviamente que esto no lo haces de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que ya se estaba desarrollando desde hace un tiempo. Es que es una locura México. México. Mágico. Y no es buena magia la de aquí. Pero bueno, las cámaras de seguridad misteriosamente dejaron de grabar justo en el momento antes del escape. El gobierno quedó ridiculizado ante el mundo en aquel momento. Lo que fueron organizaciones como la DEA y el FBI empezaron a presionar al país. Y se hablaba de algún tipo de colaboración que pasó entre gobierno y estos capos, ¿no? Sí. El prestigio del Estado mexicano estaba por los suelos para todos los países del mundo. Por eso te digo que esto fue más nacional, más internacional que nacional. Para el 8 de enero del 2016, la noticia empezó a estallar. El Chapo ha sido capturado en Los Mochis, Sinaloa. La televisión pues empieza a hacer cobertura total de los hechos, imágenes aéreas de la casa de este capo, tomas de diversas pues de la Marina en acción en todo este tema, videos desde cámaras de cascos. Parecía como que hubieran recopilado toda la información de un montón de cosas que hicieron en el operativo, pero obviamente que todo esto pues ya está planeadito. Hubo muchas declaraciones del presidente Peña Nieto en aquel momento, como haciendo alusión a su misión cumplida, algo que nadie había logrado antes. Él lo había hecho muy bien, pero todo este tono que de hecho ustedes lo pueden retomar, esas escenas que estoy mencionando y que no quedan como una leyenda. O sea, realmente si lo buscan se van a dar cuenta que todo parece como muy cinemático, muy inclinado a una historia de un ganador, de cómo, así como pasa en las películas. Horas después se revelan fotografías posadas del Chapo, esposado con el rostro hacia el suelo, siendo custodiado por los marinos en formación perfecta. El video del traslado en helicóptero, que está editado con música tensa, con planos dramáticos, como si ahí se como les fuera a ver, ahí. Espérense ahí. Sí. Voy a sacar el otro lente, espérame. ¿Sabe cuántas tomas hicieron? Claro, ¿no? sí, o sea, es que créanme que esto no es tan fácil, o sea. No, y aparte, digo, cualquier persona con dos dedos enfrente sabe que estas personas, estos personajes y los gobiernos, mira, así, estos personajes y los gobiernos, ni siquiera el de México, o sea, los gobiernos están coludidísimos. Sí. Son una cosa, o sea, es lo mismo. El hecho de que lo atraparan es porque él se dejó atrapar. Sabe qué cosa pasó detrás de bambalinas. Sí, sin sabe duda. qué cosa tuvo que tener la garantía de decir, vamos a tener que agarrar al Chapo porque si no, esto va a pasar, ¿no? Y hay algo que bueno, se mencionó poco después de esta captura. Se hace público que el actor estadounidense Sean Penn y la actriz mexicana Kate del Castillo
se habían reunido secretamente con el Chapo meses antes para producir una película sobre su vida. El gobierno filtra mensajes privados entre Kate y el capo, fotos de la reunión, fragmentos del diario de Penn, y todo se convierte en la noticia principal durante semanas. Los medios dejaron de hablar del tema de Ayotzinapa, dejaron de hablar del dólar, del desfalco de gobernantes priistas y del fracaso económico que estaba viviendo el país en aquel momento. Todo el país estaba enfocado en el tema del chisme del capo. Y mientras millones de personas estaban viendo el chisme de Kate, de Chapo y así, una serie de temas empezaron a desaparecer del debate a nivel nacional. ¿Cuáles fueron esos temas? Bueno, hubo varias cosas. Se silenciaron varios escándalos que fueron clave. Número 1, lo que ya mencioné, el desprestigio total de la verdad histórica del caso de Ayotzinapa. Ese fue uno. Número 2, la crisis del peso mexicano. El dólar superaba los 18 pesos mexicanos por primera vez en la historia y desde ahí ya no hemos vuelto. Ya no ha vuelto a bajar, güey. Ya no hemos vuelto. También, otras de las cosas que no son tan mencionadas fueron pues ciertas ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército. Ejecuciones. Así tal cual. Hubo algunos casos que pasaron en aquel momento que fueron pues bastante viscerales, que no les voy a mencionar porque creo que son temas sensibles, pero bueno, esos fueron algunos vínculos también del partido en acción del partido en curso con gobernantes corruptos, como bueno, algunos que se mencionan son como Javier Duarte, que también tienen bastantes cositas ahí. Eran algunos de los titulares de los medios que tal vez sí no eran los medios principales, pero sí algunos alternativos que tenían cierto peso en aquel momento. Sí, porque ya estaban las redes sociales bien fuertes. Ya había redes sociales. Ya se había descentralizado lo que eran los medios, pues. Y de hecho muchos periodistas como Anabel Hernández comenzaron a hablar de este montaje. Anabel Hernández, que es conocida por hacer este tipo de hallazgos tan delicados. O sea, la verdad es que ha corrido muchas veces en riesgo por estos temas. No habló de la captura en sí, o sea, sino de cómo todo fue tan empaquetado y editado para presentárselo a la audiencia. Sí. De cómo todo esto se vio como una coreografía perfecta de la milicia, del tema del gobierno en curso para dar a conocer un hallazgo único en la historia contra el crimen organizado del Pero es país. que son bien tontos porque este caso es como el de Florence Cassés, pues, o sea, están haciendo un despliegue de logística e inteligencia que al final de cuentas terminan siendo unos payasos, pues. Pero ¿sabes qué es lo que ganan en muchos casos? No ganan credibilidad. Se dice que las cortinas, principalmente estas, ¿no? Por ejemplo, analistas que han visto este tipo de casos, como el de la captura del Chapo, dicen, es que no era para ganar nada. O sea, no era para hacer creer a la gente, era para ganar oxígeno político. O sea, es para colchonar el tema. Vicia, y lo logran. Lo logran porque ya cuando todo el mundo se da cuenta que todo fue pues él ya no está envuelto en papel. Exacto. Y lo logran. Sí, porque una de las cosas que decía el presidente que lo iba a seguir a Peña Nieto, que es Andrés Manuel López Obrador, él en campaña él decía que iba a resolver todo el tema de Ayotzinapa y no sé qué, que lo iba a retomar. Y salió ya AMLO y todavía no se resuelve. Y ahorita la doctora Sheinbaum es la que está también atendiendo, se supone, el caso de Ayotzinapa. Pues ya veremos, ¿no? Oye, pero ya van 2 sexenios, güey. Y todavía no ha pasado nada. O sea, es que eso que mencionas del oxígeno es muy curioso porque es verdad. Sí. O sea, sí es cierto que lo que necesita un político sobre todas las cosas es ganar tiempo. Porque tarde o temprano ellos ya no van a hacer la Él cara. se va a ir, sí. Se van a ir y vale más que cuando me vaya me pueda ir a España. Es jugar quemados. Vas tirando la bolita, Cochinero, la política. Que no te toque a ti, no te vas a quedar con la pelota, porque al final terminas quemado. Y bueno,
con esto, pues este es mi nivel 4. Creo que ya se empieza a poner un poquito más denso el tema. Uy, espérate, porque en mi nivel 4 yo te traigo a un actor también que no ha aparecido en este iceberg, curiosamente, porque nos hemos enfocado en cosas más modernas. Pero este señor también fue muy polémico. Y estoy hablando de el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Ok. Carlos Salinas de Gortari Pues hay es un eslabón clave para un montón de temas polémicos. Ahorita cuando hablaste del chupacabras, Uh-huh. del 94. Sí. O sea, en el 94 le quitan la vida a Luis Donaldo Colosio. Está también lo del PRI. Bueno, él fue actor político de ese tipo de conspiraciones. De hecho, Sí. lo de Luis Donaldo Colosio y la relación que tenía con Carlos Salinas de Gortari era muy densa, al punto de que se especula que el mismo Carlos Salinas de Gortari fue quien pues le quitó la vida a Luis Donaldo Colosio. Esa es otra historia. Yo te quiero hablar de Enrique Salinas de Gortari, Ok. el hermano. Ok. Bueno, él resulta, Él es una cortina de humo. él es que más bien su autodesvivimiento. Ok. Ok. Vamos. Enrique Salinas de Gortari fue hermano menor del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Enrique fue un personaje de bajo perfil público, comparado obviamente con su hermano, ¿no? Con Carlos, pero se mantuvo activo en estos círculos de poder económico y político. Él venía de la gran familia Salinas de Gortari, pues, ¿no? Aunque nunca ocupó realmente un cargo de alta jerarquía, él fue acusado extraoficialmente de ser testaferro en operaciones financieras vinculadas a su familia. El testaferro es aquella persona que pone el nombre, pues un prestanombre, básicamente. Claro. Especialmente durante y después del mandato de Carlos Salinas de Gortari, su hermano. Su nombre también apareció en investigaciones internacionales sobre el lavado de dinero, cuentas secretas, bueno, un montón ahí de temas turbios, pues, ¿no? ¿Qué pasó el 6 de diciembre del 2004? El 6 de diciembre del 2004, Enrique Salinas de Gortari fue encontrado sin vida dentro de su auto Renault Clio en Huixquilucan, Estado de México. Un municipio de la élite económica, o sea, es un lugar bien, pues, ¿no? ¿Qué pasó? Él estaba en el asiento del copiloto. Fíjate la escena, güey. En el asiento del copiloto estaba asfixiado con una bolsa de plástico que estaba amarrada a su cuello. Tenía un marro de cables eléctricos rodeándole el cuello. O sea, con eso estaba amarrado, pues con cables eléctricos. Además, pues no había líquido vital por ahí, no había signos de violencia, no había nada, ¿no? En el asiento trasero se hallaron paquetes con mucho dinero, un maletín y copias de comunicaciones con chantajistas. El auto no mostraba señales de entradas forzadas ni nada de eso, no se encontró evidencia de lucha y tampoco había notas de autodesvivimiento ni testigos presenciales. A ver, a bote pronto. Esto fue un autodesvivimiento, güey. Pues no creo, pero Qué forma tan compleja y complicada de hacerlo, porque de entrada él estaba en el copiloto. uh-huh. Además, una bolsa para asfixiarse, pero la bolsa amarrada con cables. Uh-huh. Está extraño. Es difícil. El maletín que está atrás, ¿qué onda? Con toda la información que al parecer los medios necesitan, ¿no? Uh-huh. Está muy raro, ¿no? Está muy raro. Desde el primer momento, el caso generó pues incredulidad completa, ¿no? La escena no cuadraba con un autodesvivimiento típico. Pero entonces, ¿por qué la gente empezó a pensar eso, ¿no? A pesar de que el perfil psicológico de Enrique no correspondía a alguien que se quitara la vida, no se encontraron cartas, no se encontró nada. La Fiscalía del Estado de México, bajo en ese momento gobierno priista, fue muy ambigua en las investigaciones. Nunca concluyó oficialmente que fuera un desvivimiento, pero tampoco afirmó que se tratara de un autodesvivimiento. Uh-huh. Está difícil, ¿eh? Ya estamos en el nivel 4. Hay palabras que no podemos ya decir, ¿no?
Sí. El expediente fue tratado con mucha, pero mucha opacidad y el gobierno federal guardó silencio, ¿no? A ver, este es el hecho. ¿Por qué pasó? ¿Qué estaba pasando en el mundo? Había un contexto histórico internacional medio extraño con Francia, Suiza y México. Antes de la muerte de Enrique, él estaba bajo investigación en Francia y en Suiza. ¿Por qué? Porque él tenía una supuesta relación con unas cuentas bancarias que no declaraban ningún vínculo a Raúl Salinas, el otro hermano. Uh-huh. Raúl también es una historia, ¿no? Pero que no lo vinculaban a él, pero él fue encarcelado por enriquecimiento ilícito tras la presidencia de Carlos. O sea, Raúl lo metieron al bote por enriquecimiento ilícito. Y ya Enrique lo estaban vinculando también a ese mismo enriquecimiento y lo estaban señalando Francia y Suiza. Entonces ya tenía algunos enemigos ahí. Se sabe que Enrique viajaba frecuentemente a Europa y que tuvo vínculos con movimientos de grandes sumas de dinero, y en 2003 y en 2004 fue contactado por sujetos que lo chantajeaban pidiéndole millones a cambio de no revelar información financiera sensible. Entonces él ya estaba metido en problemas graves, pues. Una de estas cartas fue hallada en su carro. Esto ha llevado obviamente a una teoría que es, yo creo que la más clara, ¿no? Que la muerte no fue una eliminación, sino como un silenciamiento, pues. Al señor lo silenciaron, ya que él podía tener información que comprometiera al expresidente Carlos Salinas de Gortari. Esa es la parte perturbadora aquí, porque como te estoy explicando, que puede ser un poco complicado, ¿no?, de entender. Básicamente el señor Enrique estaba en problemas y la teoría apunta a que su hermano Carlos, el expresidente, Sí. fue quien lo silenció para que no lo vincularan con sus problemas con Francia y Suiza, güey. Porque Carlos tiene cola que le pise. Mucha. Una persona muy Mucha. hábil para evitar esos Puta, problemas. Pero es que este es el nivel de habilidad que tiene. Él Sí. no se tienta el corazón. Enrique era su hermano, güey. Y probablemente Carlos acabó con su vida. Acabó con la vida de su hermano, güey. Es lo que dicen por ahí. Las autoridades interrogaron al ex chofer de Enrique y a dos conocidos empresarios por ahí, y se dijo que uno de ellos tenía nexos con la mafia rusa y grupos de lavado. Nada fue probado, evidentemente, porque como dices, Carlos es una persona muy hábil. Quizás sí lo hizo y sabía que el único cabo suelto que iba a dejar su operación era dejar vivo a su hermano, güey. Y pues lo siguiente es Que no lo hizo. historia. Ajá. Que no Porque lo hizo. se habla que Carlos fue también quien puso a Luis Donaldo Colosio, como decía ahorita, que también es una persona que representaba una amenaza para él. Y es que Carlos Salinas de Gortari es un expresidente muy curioso, porque tiene entrevistas subidas en YouTube con Roberto Ramos, con un montón de periodistas muy famosos, y tiene una forma de hablar el señor, güey. Es un erudito así. ¿Nunca has visto las entrevistas? Sí, claro. Sí, sí. Es impresionante el vato, cómo te lleva, cómo te saca la vuelta. Es bien inteligente. Es una persona sumamente inteligente, pero con las manos muy manchadas de sangre, güey, si me lo preguntas a mí. Uy. Obviamente esa es la cortina de humo, el hecho de encubrir estas redes de lavado de dinero de algo que se le denomina ya el salinismo, que es lo que hicieron los tres hermanos, Raúl, Enrique y Carlos, que son los que pues ahora sí que se llevaron todo. Ni los españoles habían llevado tanto oro en México como estos señores, ¿no? No, pero averíguales dónde, no lo vas a encontrar. No, y es meterte en problemas muy grandes, Sí, investigar sí. estas cosas. Por eso la gente, por eso ningún periodista se ha animado, pues. Lo máximo que han conseguido son entrevistas cara a cara con el señor Carlos Salinas de Gortari, Sí. y pues no les da nada de información al señor, güey. Es una persona, es el secreto a voces más grande de México, este señor, güey. El que esté libre. Sí. Está libre. Sí, claro. Está Y, no, libre, y está lejos libre. de estar. Hombre, a gusto. De tener problemas. Sí, no, él duerme feliz de la vida, el señor. Así. Pero, ¿Cómo uy, ves, güey? esto. Tema delicado. Sí, y denso suficiente como para ya bajar hasta el nivel 5 de este iceberg, porque
En el nivel 5, pues ya las cosas se empiezan a poner bastante mal. Sí. Sumado a que esto es una cortina de humo, se revelaron algunas cosas bastante oscuras acerca de un personaje del espectáculo mexicano que fue muy querido en su época, y de hecho me atrevo a decir que hasta el día de hoy sigue siendo querido, curiosamente. Y te voy a hablar de este tema, que fue el escándalo de Trevi Andrade, o Trevi Andrade, así le llaman el también. culto Trevi Andrade. Culto sí. Trevi Andrade o escándalo Trevi Andrade. Bueno, esto pasó cuando entraban los años 2000, que ya escucharon durante este iceberg que en aquella época pues estábamos, pues aquella recesión económica del 94 estaba muy reciente. Estaba pasando todo estaba pasando. Estaba en la carrera presidencial del año 2000 por primera vez, después de décadas del PRI, entraba pues alguien que parecía que iba a hacer perder a este partido, y era el opositor Vicente Fox, Lo logró. del PAN, así es. Y bueno, para aquel momento el Estado necesitaba un nuevo espectáculo para algo que fuera suficientemente bueno o interesante para saturar los medios, emocionar, escandalizar y polarizar a todos. Entonces es cuando aparece el tema de Gloria y Sergio. No, yo no, ¿eh? Bueno, yo no. Yo me zafo. Yo no conozco ninguna Gloria Trevi. Pero bueno, Gloria Trevi, digo, para aquellas personas que no son de México, puede ser que algunos no la conozcan. Había sido para aquel momento uno de los fenómenos más grandes del pop en los años 90. De hecho, en América Latina en general, pero habrá personas de España que escuchen esto. Y bueno, lo digo por eso. La mayoría de aquí conocemos a Gloria Trevi. Claro. Sabemos quién es. ¿Alguna vez has escuchado una canción de ella? Si eres de México, seguramente sí. Pero bueno, en aquella época, pues era una persona que estaba reventaba los estadios. O sea, era un fenómeno que rompía ratings. Muy joven. Muy joven. Empezó muy joven Gloria Sí. Trevi, ¿no? Y además que apareció también en películas y telenovelas. Era muy irreverente, era rebelde y supuestamente libre. Esa era como una de las narrativas visuales que mostraba. Sí, como el concepto de la artista Gloria Trevi Claro. era pelo suelto. Sí. Irreverente. De hecho, le dicen que la gritona. chica del pelo suelto. O sea, Tengo pelo suelto. Sí. Es que hay muchas canciones muy icónicas, lo sentimos si somos de... Si no son de México y no están entendiendo la referencia. pero detrás de todo esto, pues estaba pasando algo bastante oscuro. Con un creador y productor de todo esto que veíamos, o bueno, que veían las personas en aquel tiempo. Sergio Andrade, un hombre que fue muy influyente, una persona muy hermética y controladora, era el cerebro detrás del fenómeno Trevi. Y también, como se revelaría después, era el director de la red de manipulación y toda la explotación que pasó contra chicas que no eran mayores de edad. Durante años, Andrade había reclutado a jóvenes adolescentes con muchísimos sueños conectados a la artisteada, los sueños que se relacionan a la fama. Muchas veces estas chicas eran menores, y a estas les prometía convertirlas en estrellas o ídolos del momento. En lugar de hacer eso, en lugar de darles eso que veían con Trevi, las encerraba, las controlaba. Pues había pues muchas agresiones de diversos tipos, desde los físicos hasta los psicológicos, y Trevi era su estrella, pero también, según el Ministerio Público, su cómplice y parte de toda la estructura que estaba desarrollando para aquella captura de talentos, entre comillas, ¿no? Eran unas niñas, güey. Sí, y el 13 de enero del 2000, Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo fueron detenidos en el Río de Janeiro, en Brasil, tras una orden internacional de captura emitida por México. La noticia explotó como una bomba nuclear en los medios de comunicación, tanto en México como en otras partes del mundo. Y bueno, las principales televisoras, incluso en Estados Unidos, cubrieron la nota mostrando la detención. Se hablaba de un culto de personas privadas de su libertad, con temas físicos, etcétera, embarazos forzados. No, es que es un caso. Es una locura.
que no me quiero meter mucho en ese No. tema porque es muy delicado y luego te andan bajando el video por esas cosas. Yo quiero proponer algo, pero va a ser solamente para los miembros del canal. ¿Qué les parecería si hacemos una saguita secreta del culto Trevi Andrade? Pues que nos digan aquí en los Que comentarios. lo pongan en los comentarios. Eso sí, sería nada más para los miembros del canal. Sí. Porque la verdad es que estaríamos hablando, y ponme atención aquí, Mike, ¿eh? Estaríamos hablando de abuso, niños y un montón de cosas. Y no escucharon nada de lo que dijiste. Nada de lo que dije, espero yo que hayan escuchado, ¿no? Pero es que tenemos que hablarlo bien en este caso. Sí, y de hecho, bueno, para resumirles el tema, todo esto, pues muchos obviamente lo vieron como un escándalo, Ujú. pero con el tiempo hubo periodistas como Julio Hernández y Genaro Villamil y medios como, bueno, La Jornada, Proceso, que señalaron este manejo mediático como algo desproporcionado, algo que estaba extraño y que podemos conectar con otros casos que ya hemos estado mencionando en este iceberg. Parece que el caso Trevi Andrade coincidió entre el cierre del sexenio de Zedillo, porque pues Zedillo también fue cuestionado como por corrupción, por cuestiones de opacidad financiera, derechos humanos nulos, bueno, un montón de cosas que estaban pasando en aquel momento y que ya mencioné durante el episodio que parecen curiosos para el momento. ¿Por qué no se ha hablado antes de esto? Ese es el tema. Y porque el problema de ese tema del Trevi Andrade es que sí todo mundo lo sabía. Hubo una época en México en los 90, a mediados de los 90, justamente cuando estaba pasando todo esto, que tú ibas a cualquier taller mecánico y había estos famosos calendarios, ¿no? De chicas. Bueno, esos carteles, obviamente que las chicas de Sergio Andrade vendían estos calendarios. Eran menor de edad, güey. Sí. ¿Cómo pones eso en circulación en venta? Habiendo una Profeco aquí en México, habiendo instituciones que pueden regular eso. No hubo regulación de nada. ¿Por qué? Porque era una mina de oro, güey. Claro. Era una mina de oro y la televisora esta, lo sabía. Claro. Y lo explotaron hasta que ya no les era útil. Sí. O hasta que necesitaron apagar un fuego más grande, Sí. que era el de Zedillo. Y por esto mismo ay. es que se ha considerado también parte de una cortina de humo y un Ujú. escándalo mediático definitivamente, ¿no? No se ha recuperado Gloria Trevi, ¿eh? No. Por lo menos, o sea, quizás sí en venta y todo esto de boletaje y así, quizás, y está vendiendo más que nunca, pues. Pero sí hay una imagen dañada. Sí, y ella lo sabe, güey. O Yes. sea, la verdad es que ella lo sabe porque es demasiado efusiva con su apoyo a las mujeres, que parece falso, güey. ¿Por qué? Porque quizás sí lo sea. Bueno, Ay, ya bueno. saben, pongan en los comentarios si quieren que hablemos de eso, de ese Sí. caso. Nosotros, miren, no tenemos la verdad, pero tenemos la información que está disponible. Dice el Mike que sí es verdad todo esto, dice él, pero no sé. Yo tengo para el nivel 5 algo que quizás sí no les vaya a gustar a muchas personas, güey. A colegas, sobre todo. Ujú. Ok, El informe OVNI de la UNAM. ok. Este es nuevecito, güey. Reciente. En septiembre del 2023, nuestro ufólogo favorito de México, Jaime Maussan, presentó ante la Cámara de Diputados 2 cuerpos disecados que afirmó que no eran humanos y que supuestamente tenían más de 1000 años de antigüedad. Todos lo recordamos, ¿no? Las momias de Nazca. Famosísimas momias de Nazca, se ha hablado muchísimo. Hemos hablado nosotros de esta nota, hemos hablado de toda la cobertura que ha tenido esta nota, ¿no? Lo que yo quiero contar como nivel 5 de este iceberg es la alegata que tenía Jaime Maussan con la UNAM, Ajá. con la Universidad Autónoma de México, ¿no? Ok. Él decía que la UNAM había verificado el origen extraterrestre mediante estas pruebas de carbono 14. ¿Cuál es el problema aquí? Hay algo que se llama falacia de autoridad, que es algo que la verdad los científicos serios no deberían de usar, Ujú. que es el hecho de
darle validez a tu argumento a través de otra instancia que te avala a ti por saberlo. Es como decir, es que Stephen Hawking piensa esto y por eso es verdad, porque Stephen Hawking es más inteligente que tú. Ujú. Entonces por eso es verdad, ¿no? Claro, sí. Ese es el problema en este tema, porque se trató pues este caso de una audiencia pública sobre el fenómeno aéreo no identificado, los FANI, ¿no? Sí. Que se organizó por los legisladores con Maussan y todo esto, ¿no? ¿Qué fue verdad de esto? El Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores, el LEMA de la UNAM, realizó estos análisis. Ok. Es verdad, Sí. realizó análisis, pero el análisis era el análisis de carbono 14 por datación. Agarraron las muestras del tejido cerebral y de la piel de la momia, del pequeño ser, y en junio del 2017. Es una nota que ya... Sí. Porque estas momias realmente no cayeron a manos de Jaime en 2023. O sea, Fue una investigación que tiene muchos años. Sí, claro. Tiene muchos años esa investigación. Entonces, el 2017 la UNAM, el EMA, sí llegó a estudiarlos. Y los resultados indicaron que las edades aproximadas de estos seres, de estas momias, tenían de entre el 791 a 1205 años de antigüedad. Sí, es un espectro muy amplio, si te fijas. Pero en ningún caso, y este es el problema, en ningún caso se concluyó que los cuerpos fueran extraterrestres. Ese es el problema. La UNAM emitió un comunicado inmediatamente cuando Jaime Maussan se presentó en el Congreso, diciendo que la UNAM había avalado estos cuerpos y que la UNAM decía que eran extraterrestres. La UNAM salió de inmediato y dijo, no. Dijo, en ningún caso hacemos conclusiones sobre el origen de dichas muestras. O sea, ellos dijeron, sí, tienen 790 años, pero no sabemos qué son, pues. O sea, Ajá. no estamos haciendo... No estamos dándole pie a que sí sean de origen. O sea, eso no es lo que estamos checando nosotros, pues. Estamos checando la datación. No estamos checando el origen. Y se lavaron las manos con eso. ¿Cuál fue el problema? Maussan alegó que los resultados de la UNAM confirmaban que estos seres eran de un origen desconocido, que eran fuera de la evolución humana. Dijo que un director de investigación de la CEMAR avaló esta interpretación durante la audiencia, y esto generó todavía más críticas por parte de la comunidad científica, ya que esas afirmaciones carecían de fundamento. Varios investigadores de la UNAM calificaron el evento como espectáculo pseudocientífico, y es verdad, esta nota fue muy ridiculizada. Venden ahora quesadillas en forma de las momias de Nazca, güey. Sí. Venden artesanías ahora completamente falsas, obviamente, pues, como ya un emblema, un símbolo de la idiotez mexicana, güey. Ujú. A nivel mundial, varios científicos, colegas youtubers de España, criticaron a Jaime por haber hecho eso, güey. Y científicos, igual divulgadores, igual de entretenimiento y todo, pero por un momento fuimos la burla, pues. Sí. De todo el tema ufológico. Se publicó una conferencia en el Centro de Ciencias de la Complejidad, donde físicos y biólogos enfatizaron que los cuerpos son restos humanos prehispánicos manipulados posiblemente por aparentar otra cosa. Ujú. Eso ya fue una respuesta más certera. Sin embargo, ojo, yo no estoy diciendo que las momias de Nazca sean falsas. Hay ahí un tema. O sea, no es tan sencillo. Pueden ser otras cosas o no sé. El problema fue eso. ¿Y qué pasó? La cortina de humo se empezó a desarrollar a través de que el show mediático de los alienígenas certificados por la UNAM fue usado posiblemente como una cortina de humo, como una falacia de autoridad, como algo de lo que estoy diciendo es verdad porque la UNAM me está diciendo que es verdad. Entonces es que hay que tener cuidado. Ahí, por ejemplo, fuimos el hazmerreír de muchos países y se criticó severamente la gestión científica de nuestro país. ¿Por qué? Porque
se consideró también como un avance tardío en las regulaciones de temas especiales como los FANIs, porque justamente en estos momentos, cuando en los 2023, cuando se dio esta noticia, meses antes David Grush había salido con el tema Sí. de los WAPs. Sí, fue como una... Fue como una respuesta, ¿no? Ajá. De México. Pero nos quedamos payasos, pues. ¿Por qué? Porque mientras allá toda la maquinaria y el sistema de medios... Bueno, se hablaba de cuestiones militares, más que nada. De cuestiones militares, y el cuestionamiento era no era si existían o no existían, sino el cuestionamiento era otro. Sí. Y aquí, no. Aquí fue el problema, que es algo que ya hemos platicado aquella vez que platicamos pues de la NASA, ¿te acuerdas? Que muchas veces la NASA es usada como una falacia también. Sí. Como es que la NASA dice. La NASA dice que checó la tilma de Juan Diego y vio que la Virgen... No, la NASA nunca checó eso. Sí. Pero se usa como un respaldo. Y la UNAM es lo mismo. Sí. Las declaraciones de Maussan Y Harvard también. O sea, y Harvard, y ahora el Smithsonian también. sí. El Harvard también, ahorita con lo de Avi Loeb Sí, y todo esto. Las declaraciones de Maussan se presentaron como si contaran con el aval institucional de la UNAM, pero la universidad tuvo que deslindarse públicamente para evitar que se asociaran sus datos con afirmaciones falsas. Claro. Muy curioso, porque cuando ha aparecido Jaime Maussan en la tele y da estas grandes notas, siempre tienen un tema ahí, pues. Siempre hay algo que no termina de cuajar en las declaraciones de Jaime. Hay cosas que parece que él no se da cuenta. Y hace poco la esfera de Buga también fue muy criticada, también por lo mismo. Por la seriedad pseudocientífica que tenía el evento. Ujú. Con especialistas y todo, pero al final de cuentas fue una conferencia pública Exacto. que parece un show, güey. No, Entonces, y lo es. Lo es. ese es el tema, pues. O sea, Es el problema con estas cortinas de humo que terminan demeritando los temas que a veces pueden ser de alto interés para la audiencia. Y digo, nos incluimos en estos casos. Hay veces que nos interesa mucho algo, pero cuando te das cuenta que es un show mediático, pues le quita credibilidad, le Sí. quita certeza, y le quita eso que pues supuestamente los medios nos deben entregar, que es la imparcialidad, la cuestión también de entregar la información tal cual debe ser, sin una inclinación hacia ningún partido político, hacia ninguna opinión, ya sea de índole ideológica o religiosa. Creo que es ahí cuando se pierde la verdad. Hay un tema que fue muy criticado de esa asamblea, ¿no? De esa audiencia que tuvo Jaime. Y es que, ¿cómo llegó Jaime a la audiencia? Ujú. El problema fue ese. Que ya, esto ya es un poquito más partidista, no de mi parte, no de lo que yo pienso, sino de lo que se habla. Que un legislador del partido político que está hoy en día en el poder, todavía sigue en el poder, dicen que ese legislador fue quien le dio quien le abrió la puerta a Jaime para que hiciera esto. Entonces están criticando el hecho de que dicho partido le interesa como idiotizarnos y dejar en ridículo a México. Existe esa parte que a mí me parece como, no lo sé. Ujú. O sea, esa parte sí ya no lo sé, porque es verdad que, como decimos, estas momias ya tenían mucho tiempo de existir y nadie le había querido dar espacio a Jaime. Y tuvo que llegar este partido a darle espacio. Es un partido relativamente nuevo. Entonces, hay ahí pues plática. Sí. Hay plática, y de eso se tratan las cortinas de humo. Así a final es. de cuentas. O sea, lo que la cortina de humo propone es, uno, desviar atención y generar un debate entre la gente. Por eso, estas cortinas de humo y muchas más que existen no están hechas para que te las creas. Están hechas para que opines. Sí. Tienen el grado suficiente de idiotez y el grado suficiente de veracidad, como las teorías de conspiración. Sí. Tener cuidado. Así Tener es. cuidado, lo único que voy a decir. Sí. Y con esto vamos concluyendo este iceberg tan turbio de las cortinas de humo. Estuvo difícil, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este iceberg.
Pues esperemos no se sientan muy mal, pero que sepan que es algo que existe, que va a seguir pasando y que hay que estar más despiertos que nunca para darnos cuenta de las cortinas y lo que hay detrás de ellas. Así que gracias a todos por llegar hasta este punto. Los invitamos a que dejen su like en este episodio, que pues si eres nuevo, si eres nueva en este canal, gracias y suscríbete. Te invitamos a que te quedes para más contenido de este tipo. También estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast y ahí puedes ir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y al buen Mike estuvo atrás en los controles, cuidándonos muchísimo. Sí, espero. Como MyGal99 en Instagram, y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan. Por favor, ahí se los encargamos muchísimo, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.